Bueno, mi nombre es Adrián Durán. Adrián Durán. Soy profesor de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad. ¿De acuerdo? Bien. No sé si muchos de vosotros tiene interés en hacer química. ¿Alguno de vosotros? Pregunto. ¿Química, bioquímica? Yo igual. ¿Tú solo? ¿El resto no? ¿Sí? ¿Tú? Vale, bueno. Yo soy químico, ¿de acuerdo? Soy químico, estudié en Sevilla la carrera, después me vine para acá, bien. ¿De qué os voy a hablar en la charla? Pues en la charla os voy a hablar acerca de, como el título indica, la síntesis e identificación de pigmentos y materiales pictóricos. Lo primero que yo me plantearía, si estuviese en vuestro lugar, sería, bueno, ¿qué hace un químico estudiando cosas de arte? Eso es lo primero, ¿no? Bien, pues os diré que, aparte de que la química está inmersa en todo, en cualquier actividad que imaginéis, en cualquier tipo de material que imaginéis, en el caso de obras de arte, vamos a ver que tanto pigmentos como aglutinantes, como soportes, etcétera, etcétera, se pueden estudiar desde el punto de vista químico. ¿Vale? Bien. Tenéis aquí unas primeras fotos acerca de la diversidad de materiales que componen el patrimonio cultural. Tenéis, por ejemplo, lienzos, tenéis también órganos. En el caso del lienzo, pues ya sabéis que el soporte es una fibra sobre la que se distribuyen una serie de capas de pigmentos y que acaban recubiertas por un barniz. En el caso de órganos, aquí tenéis unos tubos de órgano, en este caso son materiales de tipo metálico. Tenéis aquí también unas pinturas rupestres que corresponden a una cueva en el sur de Francia. Tenéis aquí una cerámica islámica, y tenéis aquí también una radiografía correspondiente a una escultura hecha en madera. Bien. ¿Qué voy a tratar de hacer en esta pequeña charla? Que, como digo, no quiero que dure más de 20-25 minutos. Bueno, pues es mostraros cómo un químico puede enfrentarse a este tipo de materiales para estudiarlos en profundidad. ¿Para qué se estudian este tipo de obras? Pues en primer lugar para conocer de qué materiales están hechas. Es decir, por ejemplo, en el caso de las pinturas prehistóricas, rupestres, pues queremos saber qué material empleó el hombre prehistórico para hacer esos dibujos. En el caso de una cerámica, como digo, islámica, del siglo IX, siglo X después de Cristo, pues queremos saber qué materiales se emplearon y cómo conseguían los árabes pues tener, en esta cerámica en concreto son cerámicas que se llaman de tipo lustre. Es decir, ese lustre nos da un reflejo metálico muy importante en la cerámica, debido a que les metían unas partículas de plata y de cobre. Queremos saber cómo hacían esa cerámica. En el caso, por ejemplo, de un tubo de órgano, veis que tenemos una diferencia importante entre la parte inferior y la parte superior de esos tubos de órgano. ¿Qué pasó en esta iglesia? En esta iglesia hubo un incendio de tal forma que parte de esos tubos de órganos se degradaron, ¿vale?, por el calor, de tal forma que hubo que sustituir esa parte. Si nosotros no conocemos el material primitivo del que estaban hechos esos tubos, difícilmente podremos restaurarlos. ¿De acuerdo? Bien. Así que podéis ver un poco la utilidad para conocer los materiales que emplearon para hacer las obras y también a efectos de restauración para saber qué materiales son los más adecuados para hacer pues las diferentes intervenciones o restauraciones de las obras. ¿De acuerdo? Bien. Voy a empezar explicando las técnicas tradicionales no destructivas de análisis. Es decir, empezamos con las radiografías. Todo el mundo hemos ido al médico, ¿no?, a hacernos una radiografía, ¿verdad? Bien. Vemos los huesos, las partes internas del organismo. También en obras de arte se pueden aplicar esta técnica radiográfica. ¿Para qué sirve? Pues fijaos, os pongo aquí un ejemplo de una escultura. Esta escultura está hecha en madera. Es madera que se policroma, ¿de acuerdo?, que se pinta con una serie de pigmentos y demás. Entonces, fijaos, estas son dos imágenes radiográficas hechas sobre esa escultura. Esa escultura se llama La Cieguecita y está expuesta al culto en la Catedral de Sevilla. Fijaos, tenemos estas imágenes que veis aquí. En este caso hay un detalle de lo que es la cabeza y un detalle de lo que es el tronco. Podéis ver que en ciertas partes, fijaos, en el tronco, por ejemplo, que tienen una tonalidad completamente negra, ¿la veis, no? Y en el caso del interior de la cabeza también tenéis una parte negra.
Esa parte negra corresponde a huecos que se han hecho en la madera, ¿Para qué se hacían esos vaciados de madera? Para aligerarla en peso, lógicamente, ¿vale? Sin embargo, fijaos que tenemos en ciertas partes de la cara y en ciertas partes de las manos tenemos una coloración más blanca. ¿La veis, no? Esa coloración más blanca corresponde a una composición hecha a base de elementos pesados. Plomo, estaño, etcétera. En una imagen radiográfica nos darían tonalidades muy blancas. Sin embargo, si tenemos madera o si no tenemos nada, como sería, como digo, este vaciado o este de aquí, tenemos tonalidades más oscuras. Fijaos que también tenemos ciertos clavos, como veis aquí tenemos ciertas puntillas, como se pueden ver en esta zona de aquí. Esos elementos metálicos también se reflejan en las radiografías. Así que, como digo, la radiografía me da una primera información acerca de qué tipo de material se ha empleado. Como digo, fijaos que, por ejemplo, en la zona de las manos o en la zona de la cara, pues tenemos pigmentos hechos a base de elementos pesados, como digo, porque el tono son blancos, ¿vale? Bien. Esto sin tocar a la obra, es decir, simplemente exponiéndola a una radiografía, sin tocarla. Bien, otras técnicas que también me permiten obtener información de la obra de arte sin tener que tomar muestras de la obra. Pues tenéis aquí la siguiente técnica, es la reflectografía de infrarrojos. En esa técnica, ¿qué se pueden observar? Pues se pueden observar los dibujos subyacentes, los dibujos preparatorios de los pintores. Fijaos, por ejemplo, en el caso de la Gioconda, que me imagino que todo el mundo conoceréis, que está expuesta en el Louvre, en París, pues fijaos, esta es la imagen de la obra, el detalle de las manos, y aquí tenéis una imagen hecha con reflectografía de infrarrojos. Fijaos que se observa aquí como una forma de dedo, ¿lo veis aquí o no? ¿Lo veis? Bien, pues esa forma de dedo no es más que un arrepentimiento, en este caso de Leonardo da Vinci. Él hizo un dibujo preparatorio y después se dio cuenta de que así no, o no le gustaba la idea, y al final el dedo pues iba en esta posición de aquí, cuando originalmente posiblemente fuese aquí. ¿Esto se entiende? Bien. Más técnicas. Como digo, técnicas no destructivas que me permiten sacar información de la obra de arte. Bien, tenemos, si nosotros hacemos incidir luz ultravioleta sobre lo que es la obra de arte, fijaos lo que nos ocurre. En este caso, imagen que os mostraba antes, es un lienzo, en este caso es un lienzo de Murillo, que imagino que lo conoceréis, Virgen con Niño, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Fijaos que tenemos una tonalidad amarillenta, salvo en esta zona inferior del cuadro. ¿A qué se debe esa diferente tonalidad amarillenta y tonalidad oscura? Pues cuando nosotros tenemos barnices en las obras, esos barnices, al irradiarse con luz ultravioleta, generan esa fluorescencia amarillenta. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre que toda la zona inferior no tiene barniz protector. ¿Cómo sé eso? Como digo, no tengo que tomar muestra, no tengo que analizarlo, simplemente haciendo una imagen con luz ultravioleta. Otro ejemplo, en este caso una pintura mural egipcia, que está en el Museo Rodin, en Francia. Pues fijaos, tenemos dos personajes representados aquí, y fijaos que este personaje y este otro tienen una tonalidad también, ¿de qué tipo? También amarillenta. Esa tonalidad amarillenta se debe a ciertas resinas que ya los egipcios sabían que tenían que aplicar sobre la obra para protegerla ante agresiones externas. Igual que se emplea el barniz ahora mismo para proteger a la obra, pues ya ellos sabían que con ciertas resinas podían proteger a la obra para que durase. Entonces se refleja muy bien por las distintas tonalidades. ¿Qué era lo importante a preservar? Pues lógicamente los personajes. El fondo daba un poco igual, así que no aplicaban resina sobre el fondo. ¿Esto queda claro? Bien. Más técnicas, fotografía técnica. Se pueden hacer microfotografías
Y aquí tenéis, por ejemplo, esta escultura de San Pascual Bailón, pues tenéis aquí diferentes rectángulos. Esos diferentes rectángulos corresponden a lo que se llaman testigos de limpieza. Bien, normalmente las obras, cuando están expuestas sobre todo en iglesias, catedrales, etcétera, pues sufren ciertos deterioros, por ejemplo, debido a las velas, de tal forma que se oscurece la policromía. Para quitar esa suciedad, que es una suciedad superficial, se tienen que emplear diferentes disolventes. Pero claro, nosotros ante una obra que tiene cierto valor, no podemos ir con cualquier disolvente y darle, ¿no? Porque no podemos cargar la obra, cargarnos no solamente la suciedad superficial, sino también parte de la pigmentación que tenemos. Entonces, por eso se hacen ciertas catas de ciertas zonas. Entonces, en esas zonas en concreto se ponen diferentes disolventes y diferentes concentraciones de disolventes para ir comprobando que realmente sale la suciedad superficial. ¿Vale? Bien. Y por último, también se estudia el color. Se estudia el color. Hay ciertas escalas de color. Hay una escala que es la que más se emplea, que es la escala LAB. La escala LAB es una escala que me permite determinar. En el caso de la L, oscila entre 0 y 100. Valores de L cercanos a 100 quieren decir colores muy luminosos, muy brillantes. Valores de L inferiores, cercanos a 0, son colores oscuros. Valores de A positivos son colores que tienden al rojo. A negativos tienden a su contrario, que es el verde. Valores de B positivo tienden al amarillo, B negativos al azul. Así que nosotros, cualquier pigmento, podemos determinar cromáticamente, le podemos determinar unos valores. Es una medida física del color, LAB. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque, por ejemplo, es el ejemplo que os pongo aquí. Ahí os muestro dos fragmentos de pinturas murales. Pinturas murales son pinturas hechas sobre un muro, sobre un paramento. En este caso son pinturas murales árabes, siglo XI, siglo XII, y pinturas murales romanas, siglo I, II después de Cristo. Todas están hechas del Alcázar de Sevilla. Fijaos que aunque las dos son de color rojo, sus valores cromáticos son muy diferentes. Fijaos que una tiene un L mucho más alto que la otra y los valores de A y B también varían. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que no se empleó el mismo pigmento rojo en un caso que en el otro. En el caso de las pinturas murales romanas se empleó cinabrio, que imagino que os sonará. ¿El mineral cinabrio suena? ¿A nadie? No, vale. Es un pigmento rojo que se emplea, es un mineral natural, ¿vale? Del que se puede extraer el pigmento directamente. Y en el caso de las pinturas árabes se empleó óxido de hierro. Imagino que eso sonará, que es de color rojo. Eso sí lo sabéis, ¿no? Óxido de hierro de color rojo, ¿vale? Bien. ¿De acuerdo? Es importante también hacer un estudio del color. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hay pérdidas cromáticas en una obra, nosotros tenemos que hacer una restauración para intentar que al final la cromaticidad del resultado final sea similar a la que tenemos originalmente. ¿Vale? De tal forma que es importante medir el color antes y después de las restauraciones. ¿Sí? Bien. Ok. Las técnicas que hemos visto hasta ahora son técnicas que no necesitan en ninguno de los casos extraer muestras de las obras. No lo necesitan. Las técnicas que vamos a ver ahora, a continuación, necesitan extraer una pequeña cantidad de muestras de la obra que estamos estudiando. ¿Qué se hace? Pues fijaos, esto que veis aquí son imágenes de los cortes estratigráficos hechos sobre pequeñas muestras que se extraen de la obra. Imaginaos, una escultura como la que acabamos de ver, ¿vale? Nosotros podemos coger un trocito de la muestra, la extraemos, la preparamos de forma adecuada y le hacemos un corte transversal. De tal forma que al hacer el corte transversal, ¿qué podemos ver? Los diferentes estratos componentes de la obra. En este caso, aquí os muestro microfotografías de diferentes muestrecitas extraídas de diferentes cuadros de Murillo. Son pinturas al lienzo. Entonces, fijaos, por ejemplo, en esta de aquí, que se ve muy claramente, pues fijaos que tenemos una capa de color rojo, la veis, ¿no?
tenemos superficialmente un barniz que se ve clarísimamente y abajo tenemos un soporte. Ese soporte se llama capa de preparación y es sobre la que se depositaba la capa de color. En el caso de Murillo, por ejemplo, lo que empleaba como capa de preparación pues eran diferentes tierras, sílico-aluminatos. En el caso, por ejemplo, de esculturas, las esculturas, sobre la madera se suele emplear yeso como capa de preparación. Y sobre el yeso, como digo, se ponen diferentes capas de color. Bien, podéis ver en algún caso, pues fijaos aquí, por ejemplo, incluso se ven los granos, las partículas de pigmento, los veis, ¿no? De color rojizo aquí y aquí. Aquí, por ejemplo, pues veis, en este caso de aquí, parece que hay dos capas de color, ¿verdad? Parece que hay una capa más verdosa y otra más azulada. A lo mejor se pintó al principio de color verde y, vete tú a saber, si por arrepentimiento del mismo pintor que quería darle otra tonalidad, si porque se ha hecho una restauración posterior, pues se ha pintado nuevamente encima de ese estrato. ¿Vale? Bien. Así que, como digo, tomando una pequeña muestra, haciendo un corte estratigráfico, nos lo podemos llevar al microscopio óptico y hacer, pues, un balance o una determinación de los diferentes estratos que componen una obra. Bien. Aquí tenéis también, pues en este caso, fibras, por ejemplo. Claro, tened en cuenta, si hacemos el estudio de una obra que está hecha sobre lienzo, de un cuadro, tenemos que saber el qué, tenemos que conocer también el tipo de fibra que componen ese lienzo. Pueden ser de lino, pueden ser de algodón, puede ser de cáñamo, etcétera, etcétera. Así que visualmente podemos tener una idea de qué tipo de fibra se ha empleado. En el caso de la madera para esculturas, pues exactamente igual. Si nosotros hacemos una extracción de una pequeña parte de la madera, podemos ver simplemente morfológicamente hablando, una comparación entre los diferentes tipos de madera y compararlas con unas cartas, que se llaman así, cartas de madera, tenemos atlas de madera, de la forma que podemos comparar. Y si nuestra imagen coincide con el atlas, pues ya sabemos qué tipo de madera estamos tratando. ¿De acuerdo? Bien. Igual que el microscopio óptico me permite determinar pues los diferentes estratos, evidentemente si utilizo un microscopio electrónico, voy a poder llegar a más aumentos. Imagino que eso, microscopía electrónica, ¿habéis visto? ¿Os suena? Nada, ¿no? Bien, microscopio óptico es ver con luz visible, electrónico es ver con electrones. De tal forma que, fijaos, mediante microscopía electrónica nosotros podemos llegar a ver partículas del orden del Armstrong, 10 elevado a menos 10 metros. Mientras que en microscopía óptica podemos llegar a ver hasta la micra, 10 elevado a menos 6 metros. Es decir, que tenemos hasta 4 órdenes de magnitud más que se pueden ver con el microscopio electrónico. Bien. De tal forma que, ¿qué podemos ver? Pues podemos hacer diferentes análisis de esas preparaciones que habéis visto aquí. De esas preparaciones se puede ampliar mucho más la zona de medida y verla mucho mejor. Se hacen dos tipos de estudios con microscopía electrónica de barrido. Dos, microscopía electrónica. Uno, que es ver las imágenes. Tened en cuenta una cosa, ahora estamos viendo con electrones. Si vemos con electrones no podemos ver en color. ¿De acuerdo? Es decir, las imágenes que se obtienen con un microscopio electrónico son siempre en escala de grises. En escala de grises. Eso en primer lugar. Pero fijaos que, a pesar de adquirir aquí, tenemos diferentes tonalidades de grises. Y esas tonalidades también me van a dar una información acerca de la composición de mi material. Pero es que además, yo puedo hacer análisis químicos. De tal forma que yo me puedo ir, por ejemplo, a cada uno de los estratos que tenemos en una pintura y hacer un análisis elemental, como digo. Entonces hay técnicas que no voy a explicar aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta imagen que tenéis aquí, a la derecha, es una imagen hecha con microscopía óptica. ¿Qué se observa? Pues se observa lo siguiente. Esta está sacado de una muestra que es la escultura de San Francisco de Asís, de Martínez Montañés.
Entonces tenemos sobre la madera una capa de yeso, que es esta capa que veis aquí abajo. Sobre ella tenéis una capa de color rojo, como veis aquí, y sobre ella se ha depositado una capa de oro. De oro. Todos los dorados que se ven en los retablos, que se ven en las esculturas, etcétera, etcétera, pues se empleaba esta técnica. Normalmente se ponía una capa de yeso, se ponía una capa de color rojo hecha a base de silicatos, de óxidos de hierro, etcétera, y sobre ella se depositaba una laminita de oro. El famoso pan de oro, eso sonará, ¿no? Me imagino, ¿vale? Bien. ¿Qué ha pasado aquí en esta escultura? Pues ha pasado lo siguiente, que sobre esa capa de oro se ha vuelto a policromar, se ha vuelto a pintar encima. Entonces tenéis una capa de color más negro con diferentes nódulos que son pigmentos de color rojo, de color negro, etcétera. Sobre ella se tiene esta capa de color blanco. Esa capa de color blanco se ha analizado, entonces fijaos que su composición está hecha a base de plomo, de calcio, carbono y oxígeno. Y sobre ella se ha depositado lo que se llama un falso oro. Un falso oro, que había muchos tipos, pero que en este caso es un falso oro hecho a base de latón, que eran cobre y zinc. Muchas veces cuando no se tenía dinero, por ejemplo, para emplear oro, pues se empleaban sustitutivos del oro. Se empleaba latón, se empleaba plata en algún caso, incluso alguna resina de color amarillento. Bien, para que sepáis. Entonces, claro, si yo no hago análisis estratigráfico, yo simplemente veo el qué, la última capa, esta capa de aquí arriba. Si yo hago el corte, sé que la historia de esa muestra me indica que antes había un dorado verdadero, como veis aquí, y sobre ese dorado verdadero se ha vuelto a pintar. Dicho al final, lo que se tiene es un falso dorado. ¿Que por qué se hizo? No lo sé. No lo sé. Pero por lo menos sabemos la historia de esa muestra y de esa obra. Dime. Y, por ejemplo, para estudiar una muestra, o sea, ¿cómo coges la muestra sin dañar mucho la escultura? Bueno, normalmente se coge la muestra cuando se va a restaurar la muestra. Cuando se va a restaurar un cuadro, una escultura, etcétera, cuando se lleva al taller de restauración, pues se extrae una pequeña muestra. Evidentemente, si está expuesta en una catedral, tú no vas allí y coges una muestra, ¿vale? O en un museo no coges una muestra, no. Normalmente es cuando se va a restaurar la obra, cuando se coge la muestra, ¿vale? Bien. De hecho, muchas veces los restauradores te piden información de qué materiales está hecha la obra de arte, porque ellos van a restaurar con materiales que sean adecuados, digamos, a ese material, digamos, a esa materia prima que tenía el material antes, ¿vale? Bien. Ok, bien. Tenemos otras técnicas, en las que no voy a entrar mucho, ¿vale? Tenemos difracción de rayos X, tenemos espectroscopía de infrarrojo y Raman, tenemos también análisis térmicos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay toda una serie de técnicas que los químicos manejamos que te permiten tener información acerca de qué, de los pigmentos, de los aglutinantes, de los soportes, etcétera, etcétera, de las obras de arte. Bien. Y por último, me voy a centrar en algunas técnicas que son muy modernas y que son técnicas punteras en este campo. En estas técnicas, pues nos va a permitir hacer análisis químico, empleando pues equipos portátiles. ¿Qué me permite hacer esto? Pues fijaos, nosotros hemos visto hasta ahora dos tipos de técnicas. Primeras técnicas, radiografía, ultravioleta, reflectografía infrarroja, estudio del color, que se podían hacer sin tener que tomar muestra de la obra, ¿vale? Eso me da una información. Si yo tomo una pequeña muestra de la obra, podré profundizar más en su estudio. Podría aplicarle microscopías óptica y electrónica, podría aplicarle todas las técnicas que habéis visto aquí, que tenéis aquí, pero estas se aplican cuando yo tomo, ¿vale?, una pequeña cantidad de la obra de arte. Bien. ¿Qué es lo que se intenta hacer con estas técnicas modernas? Pues lo que se intenta es, sin tener que tomar muestras de la obra, tener un análisis químico lo más profundo posible. ¿Vale? Bien. Entonces, estas técnicas se han desarrollado en los últimos 10 años. Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos. Estas técnicas son técnicas que te permiten hacer difracción y fluorescencia de rayos X. No voy a entrar en lo que son, pero bueno. Y aquí tenéis un equipo que desarrollamos en el Louvre, de tal forma que te permitía estudiar cerámicas, también pinturas murales,
te permitía determinar pues, los pigmentos de ciertas obras. Esta obra me imagino que la conoceréis, ¿no? La habitación de Van Gogh, me imagino que la conoceréis, ¿verdad? Bien, que está en Orsay. También, pues esculturas y también, pues manuscritos también se pueden determinar. Bien. Y voy a pasar ya para finalizar. Hemos visto, como digo, los 3 tipos principales de técnicas que se emplean para el estudio de obras y voy a hablar de 3 o 4 ejemplos de aplicación. 3 o 4 ejemplos de aplicación. Primer ejemplo. Pues en este caso es un estudio que hicimos sobre diferentes manuscritos. Esos manuscritos, pues los encontramos en diferentes archivos de la zona de Granada y de Málaga. Y estaban datados en el siglo XV. Es decir, justamente era, digamos, una datación en la época de dominación cristiana, dominación árabe. ¿De acuerdo? Como digo, zona de Granada, zona de Málaga. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es importante saber? Pues es importante saber que los árabes empleaban un tipo de papel completamente diferente al que utilizaban los cristianos. Los cristianos empleaban algodón, los árabes empleaban lino. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué determinamos aquí? Pues determinamos estos manuscritos, como digo, qué tipo de fibra habían empleado. Si se había empleado solamente lino, si también se había empleado algodón, etcétera, etcétera. Se supone que, porque muchos de ellos están escritos en lengua árabe, que tenían que ser de lino principalmente, y de hecho lo eran, principalmente eran de lino. Pero ya los árabes sabían, por relaciones comerciales entre Oriente y Occidente, lógicamente, que el papel, el algodón, era, digamos, tenía unas características que también se podían aplicar en sus pergaminos. Entonces, ¿qué veíamos aquí? Veíamos aquí que, aunque algunas de las obras estaban hechas única y exclusivamente de lino, en otras obras ya ellos mezclaban el lino con algodón. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede ver aquí? Pues se puede ver que ya había un comercio no solamente, digamos, un tránsito no solamente comercial, sino también en cuanto a conocimientos entre Occidente y Oriente. De tal forma ya los árabes empezaban a incorporar un papel, unas fibras que no eran las que ellos habían empleado. Bien. Esto se puede determinar pues, con las técnicas que os acabo de decir. Otro ejemplo, pues en este caso una casa romana. Esto me imagino que, no sé si ahora se estudia o no, los 3 patios que tenían las casas romanas y demás, eso me imagino que lo habéis estudiado, a lo mejor o no. El viridarium, eso no, bueno. Vale. ¿Qué estudiábamos aquí? Pues estudiábamos lo siguiente. Teníamos una serie de materiales de construcción. Tenemos un patio y justamente en ese patio teníamos unas zonas por las que discurría el agua. Hicimos un estudio, como digo, del material de esas conducciones de agua. Entonces se veía muy bien cómo esta era la conducción, sacamos una muestra de ese material constructivo y veíamos que a medida que nos íbamos acercando a la zona de contacto con el agua, cada vez teníamos más material cerámico. Cuando nosotros a un mortero que suele ser de cal, le añadimos cerámica, hacemos que sea más resistente al agua. Pues ya los romanos ya conocían estas técnicas. Entonces se ve muy bien, como digo, justamente las zonas donde va a discurrir el agua tienen una cantidad de cerámica mucho más elevada que en otras zonas de esa construcción. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, para detectar falsificaciones se emplean también este tipo de estudios. Imaginaos, aquí tenemos una obra que en principio nos dijeron que era del siglo XIV. Bien. Nosotros nos podemos analizarla, los diferentes pigmentos que se emplearon, y nos damos cuenta de que muchos de los pigmentos que se han empleado no podían ser del siglo XIV, porque eran pigmentos modernos, que se habían empezado a comercializar en el siglo XVIII-XIX. De tal forma que evidentemente no está datado, no se hizo en el siglo XIV, sino que se hizo a partir del siglo XVIII. Simplemente, como digo, por
determinación, identificación de pigmentos que no se empleaban en la época en la que supuestamente se había hecho el manuscrito. Bien, aquí tenéis un estudio que hicimos muy bonito, os ponía una imagen al principio, de unas pinturas rupestres, de unas cuevas que están en el sur de Francia, la cueva de Ruffignac. Entonces se veía muy bien. Claro, aquí tenemos diferentes dificultades para hacer el estudio. ¿Cuáles eran las dificultades? En primer lugar, acceder a esas cuevas. En segundo lugar, lógicamente, estaba absolutamente prohibido tomar una muestra de ahí. Entonces teníamos que hacer estudios in situ, es decir, en el sitio, lógicamente, y sin dañar para nada la obra. ¿Vale? Entonces determinábamos pues, las diferentes composiciones con las que se había hecho esos dibujos. Eran diferentes arcillas, diferentes óxidos de manganeso, etcétera, etcétera, con los que se había hecho. También se puede determinar, porque había diferentes galerías, si habían sido un único autor lo había hecho o si había habido más de un autor. Eso se puede ver, ¿por qué? Porque si nosotros analizamos los pigmentos que se han empleado, podemos analizar también cuantitativamente cuánto se ha empleado de un pigmento y de otro. Entonces sabemos muy bien porque los autores evidentemente mezclaban sus pigmentos de forma diferente. Así que podemos determinar si tenemos dos composiciones diferentes porque hay dos pintores diferentes, dos artistas diferentes. Bien. Y por último, ese es un estudio muy reciente, es del año pasado, que hicimos en el Alcázar de Sevilla, ¿vale? Entonces tenemos una serie, fijaos, de pinturas murales hechas sobre muros, pinturas murales romanas, siglo I antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Entonces vemos que tenían diferentes tipos de pigmentos, como veis aquí. ¿Qué hacíamos? Pues intentamos, sin tener que tomar ninguna muestra de la obra, pues intentar analizar los pigmentos de los que estaban hechas las obras. Bien, esto es importante, ¿por qué? Es importante porque, claro, en el Imperio Romano nosotros podemos comparar los pigmentos que se empleaban en Andalucía con los que se empleaban, a lo mejor, pues que os digo, en Francia o los que se empleaban pues en Italia o en otras zonas. Entonces muchas veces los pigmentos que se emplean van a depender ¿de qué? De la fuente local. Os comentaba antes el tema del cinabrio, por ejemplo, que es un mineral. Donde hay cinabrio, esos alrededores, normalmente los pigmentos de color rojo están hechos de cinabrio. Si ya hay que comercializar el cinabrio y llevarlo a 1000 kilómetros, pues difícilmente vamos a encontrar cinabrio allí. ¿No? Bien. Ok. Pues yo con esto termino esta pequeña introducción, simplemente para haceros ver que un químico pues puede estudiar todo este tipo de obras, para conocer, como digo, los materiales con los que están hechas, para conocer la historia de ese material, cómo se hizo, para también detectar falsificaciones si las hubiera, y para también ayudar a restaurar y a conservar las obras. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a pasar al laboratorio. Y en el laboratorio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una serie de identificaciones y vamos a hacer también síntesis de pigmentos en el laboratorio. Bien, empiezo a explicar, ¿vale? Vamos a hacer un total de 6 prácticas, ¿vale? De 6. Como os decía, algunas de ellas simple identificación de materiales. Identificación. Bien. Si queréis estas reacciones las podéis copiar. Bien. Primera. La primera práctica no es más que haceros ver la degradación que se produce en ciertos monumentos. Fijaos. Nosotros hemos colocado lo siguiente, no lo vais a hacer vosotros porque se tarda aproximadamente un mes en generarse el pigmento, pero fijaos, he colocado una laminita de cobre, el cobre todo el mundo sabéis el color que tiene, ¿verdad? De los hilos de cobre, bien. Y he volcado sobre una placa vinagre. El vinagre, sabéis, me imagino que tiene, ¿qué ácido tiene el vinagre? Ácido acético, ¿verdad? Vale. De tal forma que yo, cuando hago reaccionar el cobre con el ácido acético, ¿qué se van a formar?
acetatos de cobre, ¿no? Bien. Acetatos de cobre y también acetatos básicos de cobre. Al final me va a generar en la superficie del cobre un pigmento de color verdoso. Esto ya ahora, ¿vale? Lo vais a ir pasando. Decidme, por ejemplo, vosotras, ¿a qué os recuerda ese pigmento de color verde? ¿Dónde lo habéis visto? Bien, en las estatuas de bronce, por ejemplo, estatuas. Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué color tiene? Estatua de la Libertad. Cualquier tipo de estatua de bronce. ¿Qué color tiene? Verdoso, ¿verdad? ¿Originalmente era así? No. Originalmente no era así, ¿vale? Se ha formado, de hecho, una pátina de color verdoso debido precisamente a la degradación. ¿Vale? Bien. Entonces, esto, como digo, Nacho, ponte allí en aquel hueco de allí. Entonces, que vaya pasando. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? No es más que tenemos una lámina de cobre, hemos depositado vinagre sobre esa lámina de cobre, hemos dejado metido en una estufa aproximadamente a 60 grados durante un mes y al final se ha formado una pátina de color verdoso, formada por acetato e hidroxiacetato de cobre. ¿De acuerdo? Bien, eso primera cosa, simplemente para que sepáis que, bueno, el bronce, ¿de qué está hecho? Estamos hablando de estatuas de bronce. ¿Qué es el bronce? ¿Qué es el bronce? Es una aleación metálica hecha ¿de qué? De cobre y estaño. De cobre y estaño. Sí. ¿Vale? Entonces, lógicamente, si uno de los componentes es el cobre, pues es lógico que se produzca esa degradación y ese color verdoso. ¿Vale? Las estatuas de bronce. Bien. Segunda. En la segunda vamos a hacer una determinación de lo que son los aglutinantes. Vamos a ver. Para pintar, vosotros todo el mundo conoceréis lo que es la pintura al óleo, ¿no? Esos son la. Cuando se pinta al óleo, ¿con qué se pinta? Con aceite de linaza normalmente, ¿verdad? Bien. Pero también se puede pintar de otras formas, con otros aglutinantes, con otro material orgánico. Se puede pintar al temple, que no sé si os suena, a la encáustica. Por ejemplo, los romanos en Pompeya, en Herculano, pintaban muchas pinturas murales a la encáustica, empleando cera de abejas. Bien. ¿Para qué sirve ese óleo? Ese temple está hecho a base de material proteínico, normalmente colas. O esa cera, pues sirve para aglutinar el pigmento en sí. ¿De acuerdo? Y poder extenderlo sobre lo que es la superficie, pues del muro, del lienzo, etcétera, la escultura, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué determinación vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente. Voy a colocar, tengo aquí dos tubos de vidrio y en ellos voy a depositar, en uno de ellos, una cola animal. Me decís, ¿qué es la cola animal? Pues la cola animal es un material pictórico que sirve como aglutinante y que está hecho a base de ¿qué? A base de pieles de animales. De pieles de animales. Hay diferentes tipos de colas. Está la cola italiana, la cola de conejo, etcétera, ¿vale? Hay muchos tipos. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, coleta italiana. Esto se vende en pastillas, En unas tabletas se vende, esto se cuece, ¿vale? Bien, y se produce una emulsión, que es la que se mezcla con el pigmento. Entonces, como digo, voy a colocar un poquitín de esto y en el otro tubo voy a colocar trementina de Venecia. La trementina de Venecia es un material oleoso, ¿vale? Es una especie de resina, como veis aquí, ¿vale? Lo voy a colocar, como digo, en el tubo. Voy a colocar papel de pH, tanto en un tubo como en el otro. Y voy a calentar. Bien, ¿qué quiero identificar? Quiero identificar si tengo una cola o si tengo un componente oleoso. En el caso de que tengamos cola animal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aminoácidos. ¿Por qué? Porque derivan de pieles de animales. Lo que acabo de decir. Si yo caliento esos aminoácidos, ¿en qué se van a transformar? En amoníaco. Si tenemos una transformación en amoníaco con calor, el papel de pH va a cambiar, porque tenemos un medio ¿de qué tipo? Básico.
¿no? Bien, en el caso de la trementina de Venecia, material oleoso, el papel de pH no debe cambiar. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Bien. Vamos a ver si sale. Voy a colocar, como digo, un poquito de colita italiana aquí. Colocar un poquito más. Ya está. Bien. Colita italiana. Le voy a colocar el papel de pH. Imagino que el concepto de pH lo sabéis, ¿verdad? Bien, menos logaritmo de la concentración de protones, ¿no? Vale. Bien. Lo pego a la pared. ¿Papel de pH habéis usado alguna vez? ¿No? Vale. Y lo voy a tapar con plastilina, para que los vapores se concentren en lo que es el tubo, ¿vale? Bien. Ok. Ya tenemos uno. Y ahora hacemos lo mismo con la trementina de Venecia, hacemos lo mismo. La trementina de Venecia va a costar más el... Tardar un rato en salir. Ya va saliendo. Creo que es muy, muy espeso, ¿eh? Bueno, mientras sale, mientras no, vamos a ir haciendo el otro. Dejamos este aquí, que vaya cayendo. Bien, tenemos un mechero. Tenemos pinza de madera, para no quemarme yo. Y tenemos un mecherito. Vale. Bien. Si no habéis visto nunca papel de pH, no podéis saber lo que yo ahora voy a explicar. No sé dónde lo tengo el papel de pH. Yo ahora aquí. Sí, fijaos. Papel de pH, ¿vale? Es un papel que me indica, en función del color que adquiere ese papel, de qué pH estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien. pH básico es pH superior a 7, ¿verdad? Bien. Tenemos que colores verdes, oscuros o azules van a ser pHs básicos. Ahora mismo, tal y como está en el tubo, tenemos un color completamente amarillo, ¿verdad? El papel. Tenemos pH neutro, pH 6,7, ¿vale? Bien. Como digo, voy a calentar. Bien. Ahí. Bueno, da igual. Ha bajado, pero me da igual, ¿eh? Es lo mismo. Bien. Voy a calentar. De tal forma que empieza a fundirse lo que es la cola. Y empieza a generar vapores, que es lo que quiero. Está costando. Si no lo volvemos a repetir con más cantidad, da igual. Pero fijaos que el papel de pH ha tornado un poquitín a verde. No sé si se ve bien. No sé si se ve demasiado bien. Pero ha tornado un poquitín a color más verdoso. Voy a poner más cantidad. Bien, pongo más cantidad. Y voy a pegar el pH, el papel de pH, lo voy a pegar a la parte superficial del tubo. Bien.
que se mantenga ahí. Bien. Vale, hacemos lo mismo. Empieza a fundir. Ahora sí está saliendo bien. Ahora sí. Ahora sí está generando vapores, ¿eh? ¿Veis el papel de pH? ¿Cómo va? ¿Veis que está completamente azul? ¿Mm? Bien. ¿Veis que se ha puesto completamente azul? Papel de pH. ¿Vale? Eso debido precisamente, efectivamente, al vapor de amoníaco que se está produciendo. ¿Mm? Que me hace cambiar pues, el papel de pH a un pH básico, como veis ahí. ¿Vale? Bien. Si esta ahora lo hiciésemos, esto no cae. Nuria, mira a ver si hay una espátula por ahí, una espátula pequeñita. A ver, con esto se lo puedo coger. A ver si cae hasta abajo, a ver si cae hasta abajo, que es lo que quiero. No, vale, no te preocupes. No te preocupes. Ya está, vamos a intentar que caiga hasta abajo del todo. Ten en cuenta que esto es una resina, ¿eh? Y como tal huele. Y como tal huele. Bien. Bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a colocar papel de pH. Fijaos, bueno, tenemos por las paredes. Vamos a colocar el papel de pH. Ahí, ¿vale? Bien. Un poquito de agua para que se pegue. Y lo colocamos aquí en medio. El olor de la trementina de Venecia es un olor parecido al olor del barniz. Porque el barniz, ¿de qué está hecho? ¿De qué crees que está hecho el barniz? Pregunto. El barniz. ¿De qué está hecho el barniz? ¿El barniz? De resina. De resina y de aceites. ¿Vale? Aceites. ¿Vale? Bien. Ok. Lo pongo, ¿vale? A ver que se genere algún vapor. Algo se está quemando ya. Entonces, fijaros que se están generando ya vapores, clarísimamente, y el papel de pH no cambia. ¿Veis que no cambia? Está igual de amarillo que antes. ¿Lo veis? ¿Vale? Si está igual de amarillo que antes y se han generado vapores, pues es que realmente no tenemos un compuesto proteínico aquí. ¿Vale? Bien.
Como digo, esta segunda práctica pues nos sirve simplemente para identificar qué tipo de aglutinante podemos tener en una obra. ¿Qué tipo de aglutinante? Como digo, podemos tener un aglutinante de tipo oleoso, aceite de linaza, un barniz, una resina, etcétera, y en este caso no vamos a tener aminoácidos en su composición. Así que el papel de pH no tiene por qué cambiar. Sin embargo, si utilizamos colas animales, incluso huevos, el huevo sabe que tiene un componente proteínico, ¿vale? Pues nos debe de hacer, al calentar, nos debe generar vapores de amoníaco y generar un cambio en el papel de pH. ¿De acuerdo? Bien, esa es la segunda. Bien. Identificación, como digo, de aglutinantes. Tercera va a ser la que tenéis en color rojo arriba. Antes no os he hablado, os hablo ahora. Todas las construcciones, o sea, todas, el 90 y muchos por ciento de las construcciones antiguas estaban hechas a base de cal. De cal. Yo imagino que la cal sabréis lo que es, ¿no? Un polvo blanco que se hidrata, ¿no? Para pintar paredes, por ejemplo, se emplea la cal. Bien. ¿Qué le sucede a esa cal? Esa cal está en la atmósfera, así que reacciona con el CO2 atmosférico. ¿En qué se transforma? Esa cal que, como digo, primero se hidrata, produciendo hidróxido de calcio, después se carbonata por el CO2 atmosférico, se transforma en carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Bien. En las construcciones antiguas, como digo, nosotros, o sobre todo romanos, árabes, etcétera, ¿qué hacían? En los morteros se empleaban cal y arena. Cal y arena. La cal la mezclaban con arena y, digamos, con eso construían. ¿Qué es lo que ahora mismo nosotros identificamos? Identificamos el carbonato de calcio, porque esa cal a lo largo del tiempo se ha ido carbonatando, lógicamente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. De tal forma que hay un ensayo muy sencillo para determinar si nosotros cogemos un mortero antiguo o un paramento, una pared, para determinar si tenemos carbonato de calcio o si no tenemos carbonato de calcio. ¿Qué es? Lo vais a hacer vosotros. Hacer reaccionar ese polvo de carbonato de calcio con ácido clorhídrico. Y vais a ver, en el caso de que haya carbonato de calcio, cómo se genera CO2. ¿Cómo vais a ver que se genera CO2? Pues las burbujas que se van a generar. ¿Sí? Bien. Así que todos tenéis en vuestro sitio, tenéis un tubito con carbonato de calcio, que es un polvo de color blanco. Polvo de color blanco. Y tenéis otro tubito con ácido clorhídrico, disolución 1,1. Yo imagino que a estas alturas estáis en segundo bachillerato o en primero. En segundo, vale. Yo imagino que una disolución de tipo 1,1 de HCl, sabéis lo que es, ¿no? ¿O no? 1,1 volumen. O sea, que se ha mezclado 100 mililitros o 1 litro o lo que sea, una cantidad de agua y la misma cantidad de HCl. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vais a hacer? Tenéis también pipetas Pasteur. Vais a abrir los tubitos. Tened mucho cuidado porque vais a utilizar ácido clorhídrico. ¿Vale? Vais a coger un par de gotitas o 3 de ácido clorhídrico y las vais a echar sobre el carbonato de calcio. Y vais a ver qué ocurre, si es que ocurre algo. ¿Se produce algo? ¿Sí? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Echad sin miedo ácido clorhídrico, ¿eh? O sea, añadid más gotitas y vais echando sobre el carbonato de calcio. ¿Veis todos con claridad que se producen burbujas? ¿Se ve? ¿Sí? Vale. ¿Eso qué quiere decir? Repito, pues quiere decir que lo que tengo es carbonato de calcio. Si nosotros, como digo, cogemos una construcción antigua, una pared antigua, y queremos saber si esa pared antigua estaba hecha de cal, no tenemos más que hacer este ensayo. Porque, como digo, la cal se ha transformado en carbonato de calcio.
Si le añadimos HCl se va a producir CO2. Es el CO2 el que se ve, clarísimamente. ¿Va de acuerdo? Bien, ¿todo el mundo lo ha visto? Vale, pues cerrar los tubitos, tanto uno como otro. La pipeta Pasteur con el HCl la ponéis a un lado. No vayáis después a quemar con el HCl. Bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se ve? ¿Qué pigmento vamos a sintetizar? El carbonato de plomo. Este pigmento de aquí. Este pigmento de aquí os diré que es un pigmento de color blanco y que ha sido el blanco más utilizado hasta el siglo XIX en la historia de la pintura. O sea, todos los blancos antiguos hasta el siglo XIX estaban hechos a base de carbonato de plomo. ¿Por qué dejó de emplearse? Porque el plomo, como imagino que sabréis, es tóxico. ¿Vale? De tal forma que se ha sustituido a partir del siglo XIX por óxido de zinc y por otros tipos de óxidos que también tienen un color blanco. Bien. Como digo, color blanco más utilizado en la historia de la pintura. De hecho, por ejemplo, para dar el color de la piel, el color de la piel no es blanco, es un tono rosáceo. ¿Cómo se hacía? Pues se mezclaba pigmento blanco ese con pigmento rojo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vais a hacer? Pues tenéis dos tubitos, uno con nitrato de plomo y otro con bicarbonato sódico. Bien. Vais a poco, tened en cuenta que tenemos aquí dos disoluciones, ¿verdad? Dos disoluciones. Pues vais a volcar la disolución de bicarbonato sobre la de nitrato de plomo. Poco a poco. Porque vais a ver lo que se produce a partir de dos líquidos. ¿De acuerdo? Bien. Volcas una sobre otra. Esa no, la otra. El carbonato con el bicarbonato. Nitrato con bicarbonato. No hace falta que utilicéis la pipeta Pasteur, no tenéis que utilizarla, simplemente volcad una sobre otra. ¿Veis lo que se produce? ¿Veis? ¿Qué habéis observado? ¿Habéis observado un precipitado de color blanco? Sí. Bien. Entonces, ese precipitado de color blanco es un polvo que se genera, como digo, al mezclar pues esas dos disoluciones. Bien. ¿Todo el mundo lo ha visto? ¿Sí? Vale. Como digo, pigmento más empleado en la historia de la pintura, pigmento blanco, más empleado en la historia de la pintura, sin lugar a dudas. Vale. Hacemos la siguiente. Antes de hacer la siguiente, de hacer la 5, vamos a empezar a hacer la número 6, que tarda un ratillo. Bien. En la 6, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar una disolución de nitrato de plomo sobre, vamos a hacerlo, no vais a hacerlo individualmente, sino vamos a hacerlo 3, una en cada mesa. Vais, los que estáis más cerca, a coger, tenéis un tubo grande, en algún caso está etiquetado, en otros casos no, de nitrato de plomo. Lo vais a añadir sobre el vaso que tenéis, puesto en la placa. Volcáis estos dos aquí. Esos dos los volcáis aquí. Ahí, eso es. Lo volcáis en el vaso. ¿Los dos? Bien. Vale. ¿Lo habéis puesto los dos? Sin miedo ahí. Los dos es lo mismo. Es el mismo en los dos. Vale. Todo el mundo, los dos, ese también. Es lo mismo, uno que otro. Ahí no va a pasar nada. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora
Ahora lo que vamos a hacer es, los tubitos pequeños los vais a añadir sobre esa disolución. ¿Los añadís? ¿Los añadís? Los pequeñitos. Los pequeñitos. Yoduro potásico. Poquito a poco, fijaos lo que ocurre. ¿Veis? Se genera ¿el qué? Un precipitado de color amarillo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Vamos a ver, ¿qué hemos hecho? Hemos mezclado nitrato de plomo con yoduro potásico. Y se ha generado yoduro de plomo, que es lo que se llama amarillo de yodo. Ahora vamos a provocar lo que es la lluvia de oro, que se llama así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calentar esa disolución. Y con agitación, de tal forma que voy a ir mesa por mesa. Vamos a poner calentamiento. Y dentro tenéis un agitador magnético. ¿Vale? Que empiece. ¿De acuerdo? Después se puede copiar. Vamos a dejarlo ahí de momento y a ver lo que ocurre, ¿vale? Bien. Vamos a hacer, mientras que se hace, es decir, lo que es, escuchadme, lo que es la generación del pigmento ya se ha hecho. El pigmento ya se ha generado. Es decir, lo que se ha precipitado es el amarillo de yodo o yoduro de plomo. ¿De acuerdo? Que es un pigmento que se empleó en el tiempo. Lo que pasa es que es bastante inestable y dejó de usarse, ¿vale? Y dejó de usarse. Bien. Lo que vamos a generar cuando pase un rato es, como digo, la lluvia de oro. Bien. Vamos a hacer entonces la número 5. La número 5. Bien. A ver, todo el mundo debe tener, aparte de la pipeta que ha usado para echar el clorhídrico, debe tener 2 pipetas más. ¿Verdad? Bien. Y debe tener un vidrio de reloj. Vidrio de reloj. ¿Qué es esto? ¿Todo el mundo tiene? ¿Vidrio de reloj? Vale. El vidrio de reloj se usa para muchas cosas, entre ellas para hacer pesadas. ¿Vale? Para hacer pesadas en la balanza. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar otro pigmento, vamos a sintetizarlo. Vamos a partir de, tenéis 2 reactivos, tenéis un reactivo de color marrón, que es el cloruro de hierro 3, ¿verdad? Bien, y tenéis otro reactivo que es el hexacianoferrato de potasio, ¿vale? Que tiene un color amarillento. Bien, se llama ferrocianuro, ¿vale? Ferrocianuro potásico. Bien. Vais a colocar una gotita de cada uno de los 2 reactivos con 2 pipetas diferentes. Con una pipeta cogéis una gotita de tal y con otra pipeta cogéis la otra gotita y lo colocáis en 2 zonas diferentes del vidrio de reloj. ¿De acuerdo? Una pipeta, otra en 2 zonas diferentes del vidrio de reloj. Bien. ¿Todo el mundo ha colocado una gotita en cada extremo? Vale. Pues ahora vais a mezclarlo. Es decir, vais a unir las 2 gotitas en el medio. Hacerlo.
Con una pipeta que más bien está. ¿Todo el mundo lo ha hecho? Podéis hacerlo tantas veces como queráis, ¿eh? Bueno, igual. Bien. ¿Todo el mundo lo habéis hecho? ¿Sí? Bueno, explico un poco, ¿vale? Explico. Bien. Lo que habéis generado es lo que se llama azul de Prusia. Azul de Prusia. Que no sé si habéis escuchado hablar de ese pigmento o no, no lo sé. Igual sí. El azul de Prusia se llama como tal porque, escuchad, porque el ejército prusiano, pues empleaba pues en su ropa militar pigmento de color azul, que era precisamente este pigmento. Se llama azul de Prusia. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Bueno, pues vamos a esperar un poco más. Lo que pasa es que las placas no calientan demasiado, la verdad. ¿Qué es lo que tenía que haber pasado? Os digo. Si nosotros colocamos el yoduro de plomo, lo calentamos, lo que se va a producir va a ser que ese precipitado de color amarillo va a desaparecer. Y se va a quedar una disolución completamente transparente. ¿Vale? Transparente completamente. Después, cuando enfriamos, por eso os hemos puesto el hielo, se va a producir una precipitación poco a poco a partir de la superficie. Es decir, yo tengo yoduro de plomo, que es de qué color? Color amarillento, ¿no? Amarillo, total. Tenemos aquí amarillo. Al calentar se va a producir una disolución de nuevo, color transparente de disolución. Al enfriar se va a producir, como digo, poco a poco va a ir precipitando y se van a producir lo que es la lluvia de oro. Porque poco a poco va precipitando de nuevo el yoduro de plomo, el PbI2. ¿Vale? Bien. Vamos a esperar un poco más. Vamos a ir quitando la disolución, aunque no esté incolora, me da igual, y la vamos a ir colocando, eso lo voy a hacer yo, justamente en este cristalizador que se llama así, lleno de hielo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver si conseguimos ver, efectivamente, esa caída de gotitas de color amarillo. ¿Veis aquí las particulitas cómo están, digamos, ahí? ¿Vale? A veces sale mejor, a veces sale peor, pero bueno. Se ve por lo menos flotando unas gotitas ahí, ¿veis? ¿No? Flotando unas gotitas ahí, ¿vale? Justamente en el interior. ¿No? Aquí. Que vayan para abajo no está claro, ¿no? Si van para abajo, si van para los lados, si van de abajo arriba, ¿no? Pero bueno, se ve con claridad que se ven ahí unas gotitas, ¿no? Cayendo, ¿no? Sí, ¿vale? ¿Conocíais que los químicos también nos podemos dedicar a estudiar este tipo de material? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Sí o no? No. No, sí, sí, no. Vale. Bien. ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante? ¿No os parece interesante? Bien. Bueno, curiosidades que tengáis. Curiosidades, cosas que queráis saber. No sé. A vuestra disposición, dime. ¿Por qué los aminoácidos al calentar sale amoníaco? Sí, porque tú en el aminoácido, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en el aminoácido? En la molécula de aminoácido, ¿qué tienes? Tienes un grupo amino y un grupo ácido, ¿no? Entonces, al calentar se produce amoníaco. ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿Más? ¿Ninguna curiosidad? ¿No? Bueno.
Yo simplemente yo no voy a vender la moto, cada uno que elija lo que quiera. Pero sinceramente yo creo que los químicos, ¿no?, tenemos un campo de trabajo bastante amplio, tenemos una versatilidad importante en cuanto a empleabilidad. Un químico lo mismo se dedica a estudiar obras de arte que a analizar aguas, ¿vale?, que os digo yo, que a hacer un polímero o que a, no se me ocurre, o a hacer un análisis clínico. A todo ese tipo de cosas se puede dedicar un químico. Simplemente para que lo sepáis, si no os lo han dicho. ¿Vale? Bien. Bueno, pues espero que os haya gustado. Las batas son para vosotros. Y los guantes, tiradlos.